Amén, hermanos. Así, hermanos, yo les voy a estar en este momento compartiendo un tema que ya muchos conocemos, pero sabemos que la palabra de Dios dice que siempre es como un bálsamo, es un bálsamo a nuestras vidas, es algo que necesitamos, que refresca nuestro espíritu. Entonces, eso es lo que hace cuando nosotros escuchamos día tras día y escudriñamos las escrituras, porque eso produce Dios en nosotros, que nosotros haya un cambio, una mente renovada, un espíritu en la cual pueda clamar Abba, Padre, todos los días de nuestras vidas. Amén. Y así el tema que yo quiero en este momento impartir, yo le he titulado Jesús, fuente de vida eterna. Amén. Si lo pueden ver allá, dice Jesús, fuente de vida eterna. ¿Cuánto lo creen que Jesús es fuente de vida eterna? Amén. Sabemos que solo Jesús es esa fuente que nosotros necesitamos. A veces allá afuera o los que no conocen de Jesús pueden buscar una fuente equivocada, una fuente en la cual quieran llenar ese vacío que a veces hay en nuestras vidas o hay en nuestros corazones, esa fuente en la cual puede ser equivocada, pero sabemos que solo en Cristo Jesús podemos encontrar esa fuente de vida eterna, esa palabra que nosotros necesitamos, ese vacío en la cual solo Cristo Jesús ha prometido llenar nuestras vidas. Amén. Así dice Juan 6:35, dice así: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca jamás tendrá hambre, y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Eso lo dice Jesús, no lo dice de una forma que Él es nuestra comida o es nuestra bebida, sino que lo está diciendo de una forma espiritual, que Él es esa fuente que nosotros necesitamos todos los días, ese pan y esa agua que no se puede comparar, no se puede comparar con nada en este mundo, porque solo dice su palabra que Cristo Jesús la da, que solo Cristo Jesús lo ofrece para nuestras vidas. Amén. También dice la palabra de Dios en San Juan 10, yo he venido, dice Jesús, ¿para qué? Para darles vida y para dárselas en abundancia. Esa promesa es para nosotros, son para los que estamos creyendo en Dios, son para esas personas que van a venir a los pies de Jesús. Eso es la promesa que Dios nos da, que si estamos en Él, nosotros tenemos vida. Y dice, tenemos vida en abundancia, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, y es esa vida eterna, esa verdad que muchos no la creen, pero es la verdad que a veces muchas personas no comprenden, pero nosotros que Dios nos ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nosotros la conocemos, que solo en Cristo Jesús encontramos lo que es la vida eterna. Cuando nosotros creemos en Él, lo reconocemos como nuestro Señor y lo reconocemos como nuestro Salvador. Amén. Porque solo en Él hay salvación, solo Él es el que nos puede limpiar, solo Él es el que nos puede purificar, solo Él es el que nos puede dar ese gran cambio que nosotros necesitamos cuando estamos en los caminos de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, sabemos que el agua en las escrituras siempre ha sido algún símbolo muy importante de lo que es la salvación. Desde un principio vemos como Dios en Génesis 1:1 dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba ¿qué? Vacía y desordenada y sin nada. Pero dice que ¿qué? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde un principio Dios tenía ese propósito en el principio, que era Cristo Jesús, porque en Él fueron hechas todas las cosas, dice su palabra, para Él son todas las cosas. Si nosotros creemos eso, estamos seguros a donde estamos, que es acá en su casa, escuchando la palabra y transformándonos día a día con esa palabra que nosotros necesitamos. Amén. Entonces es muy importante saber que solo en Cristo Jesús es esa fuente de vida eterna. Amén. Y para eso, hermanos, quiero que nos vayamos a un verso en la Biblia, a un pasaje muy bonito, donde Jesús nos habla que Él es esa fuente de agua
de vida. Amén. Y nos vamos a ir en San Juan, si ustedes lo tienen o lo buscan en la escritura, o me siguen a través de las presentaciones. San Juan 4, vamos a estar leyendo del 1 al 19. Amén. San Juan capítulo 4, del 1 al 19. Vamos a leer una preciosa historia que la pongámosle mucha atención, porque ahí voy a empezar el mensaje para que nosotros podamos entender cómo Jesús nos dice que Él es esa fuente de vida eterna. Amén. ¿Ya están listos? Vamos a leer Juan capítulo 4 del 1 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues, dice, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú pedirías y él te dará agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tú tienes con qué sacar, el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Y acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dice Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Entonces, hermanos, que estamos viendo en esa bella historia, en ese bello pasaje, es una mujer. No dice su nombre, solo dice que era la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque era una mujer de la ciudad de Samaria. Entonces vemos una conversación muy larga. Si nosotros seguimos, Jesús sigue conversando con esa mujer, pero quiero tocar nada más estos versículos para poder reflexionar sobre que Jesús es la fuente de vida eterna. Entonces vemos esto que Jesús hace de poder conversar con esta mujer y hablarnos también ese gran mensaje que tiene para nuestras vidas, que Él es esa agua de vida eterna. Y vamos a ver aspectos muy importantes del pasaje. Como ya lo leímos, vamos a ver el primer pasaje. Este aspecto importante que tiene el pasaje era que Jesús le era necesario pasar
por Samaria. Entonces, cuando dice que Jesús era necesario, no era porque solo ese camino había. Dice, si yo estudié la historia, y dice que había otros 2 caminos en los cuales podían llegar al pozo, pero Jesús dice Juan, le era necesario a Jesús. ¿Por qué le era necesario a Jesús? Porque Jesús había preparado ese encuentro principal con esa mujer. Él había preparado ese propósito divino que tenía con esa mujer. Entonces, él por eso dice, era necesario llegar ahí, era necesario ir por esa mujer ¿a qué? A salvarla. Era necesario ir a esa mujer ¿a qué? A decirle una verdad que él nada más en ese momento la tenía para esa mujer. Entonces, muy importante que dice que Jesús le era necesario. Esa gracia de Jesús es la que siempre nos busca a nosotros, hermanos. Recuerden que la palabra dice que no es el que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces, en ese momento es Jesús teniendo misericordia de la mujer samaritana. Entonces, por eso Él prepara ese encuentro, prepara esa oportunidad, prepara esa hora para ir al encuentro de esa mujer. Y otro aspecto muy importante que dice el pasaje, dice que era la hora sexta. La hora sexta para los judíos, hermanos, en ese momento era las 12 p.m., era la hora del mediodía. Dicen que en ese momento, en esa época, las mujeres que iban a traer agua a los pozos siempre iban en grupo, siempre iban varias a traer el agua y siempre acostumbraban ir a horas frescas, como en la mañana o en la tarde cuando ya el sol estaba yéndose. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la hora que iban esa mujer. Pero esa mujer, hermano, iba a la hora sexta y llegó, ¿qué? Sola. ¿Y por qué? Usted se pone a analizar por qué hacía eso esa mujer. Porque esa mujer la tenían, hermano, como pecadora, la tenían como que no era una mujer pura, la criticaban por lo que ella era, pero Jesús no le importó nada de lo que decía de esa mujer, ni nada del vacío que tenía esa mujer, y él va al encuentro y se junta en ese pozo y hace un encuentro especial y le da una verdad que ella desconocía, que era de Cristo Jesús. Amén. Y otro aspecto muy importante que vemos, hermano, en la historia es que Jesús le dice, dame de beber, dame de beber. Jesús dice que estaba sediento, pero como Dios, él podía haber agarrado agua, pero él le dice, dame de beber a esa mujer. ¿Por qué? Porque él le estaba pidiendo un servicio a esa mujer, le estaba pidiendo algo a cambio. Por eso le dice, dame de beber. Y viene esta mujer, sabemos como dice la historia, le dice, porque tú me pides de beber, pero ella desconocía quién era el que le estaba diciendo, dame de beber, pero prácticamente ella al final vimos que ella sí lo reconoció, que era Jesús que le estaba hablando. Amén. Y vemos otro aspecto muy importante, hermanos, en lo que es el pasaje, dice que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Entonces vemos que dice que en ese momento Jesús, siendo judío, y esa mujer samaritana no tenían por qué estar en ese momento platicando, ni mucho menos dicen que un hombre era permitido hablarle a una mujer a sola en esa época. Entonces, pero Jesús le dice a la mujer, pero los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. A Jesús no le importó eso, hermano. Jesús fue y violó esa regla, violó lo que en ese momento estaban diciendo y fue al encuentro de esa mujer. Por eso le dice, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, pero él estaba hablándole en ese momento a la mujer. Amén. Y otro aspecto muy importante que vemos del pasaje es que Jesús hace una comparación, hermano, entre la agua natural y la agua de vida eterna, la agua que ofrece. Sabemos que Jesús le dice es que la agua que ella va a sacar del pozo es una agua que le va a dar ¿qué? Sed. Esa agua natural que nosotros tenemos, sabemos que la tomamos y en
En unas pocas horas volvemos a tener sed, volvemos a tener ganas de tomar esa agua. Pero Jesús le dice, pero la que yo te voy a dar, que es la agua que tú necesitas, esa agua espiritual, esa agua de vida eterna, que es su palabra, que es la salvación, ese don de Dios que le estaba prometiendo en ese momento Jesús. Esa agua, le dice, va a ser una agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús claramente le dice a la mujer, tú estás tomando de una agua, pero estás tomando de una fuente equivocada, de una agua que no te sacia, que no te llena, que siempre tienes un vacío. Pero esa agua que yo te voy a dar, esa agua prometo que va a ti, va a cumplir toda tu necesidad, que es Cristo Jesús. Sabemos que en Cristo Jesús todas las cosas, dice, son posibles, todas las cosas las podemos hacer, porque separados de Cristo Jesús, nada podremos hacer. Entonces, es por eso que Jesús claramente le dice a esa mujer lo que ella está haciendo y lo que debe de hacer, el camino que debe de seguir, que es seguir a Cristo Jesús. Pero esta mujer dice que estaba confusa, ella no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero dice que ya al final quien abrió su entendimiento fue Cristo Jesús, porque le dijo, cuando le dijo, ¿tú por qué me dices que yo tengo 5 maridos y el que tengo no es mi marido? Le dice, ¿eres acaso profeta? Y comprendió que quien le estaba hablando era el Mesías. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, le vamos y le hacemos 2 textos, le hacemos 2 preguntas muy importantes a la historia. ¿Qué nos enseña Jesús en la historia? ¿Qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir a través de la historia de la mujer samaritana? Primero, hermano, es que Él nos busca a nosotros. No, nosotros a veces pensamos que es por nuestra voluntad, que es por nuestro esfuerzo, que es por nuestras obras que nosotros buscamos a Jesús. Pero no, Jesús es quien nos busca a nosotros, así como lo hizo con la mujer samaritana. Él fue, porque dice su palabra que Él no va, dice, a sanos, sino a enfermos. Él fue en a esa mujer que prácticamente en la historia dice que era una mujer pecadora, pero Jesucristo no la estaba viendo así. Jesucristo la estaba viendo como una mujer que podía hacer Él algo diferente, que podía ser una nueva criatura, podía ser una mujer en la cual Jesucristo iba a tomar el centro de su vida y iba a tomar su corazón. Amén. Y otro, hermano, algo más importante que también Jesús nos enseña en esta historia que nosotros vimos de la mujer samaritana es que para Jesús y para Dios no hay excepción de personas, hermano. Para Jesús y para Dios todos somos iguales, todos somos importantes. No hay, para Él dice que no hay judíos, no hay griego, no hay nada. Para Cristo Jesús todos valemos la pena, todos valemos su sangre. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue suficiente ¿para qué? Para ese perdón de pecado, para esa fuente que Jesús nos está ofreciendo, que es la vida eterna. Sabemos que Dios en su amor y su misericordia, en su favor para nosotros, para la humanidad, para el ser humano, Él nos ha llamado y nos sigue llamando y va a seguir llamando, dice su palabra, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces, si nosotros comprendemos y comprendiéramos qué tan importantes somos para Jesús, qué tan valiosos somos como Jesús, como en este momento lo fue la mujer samaritana, que Jesús rompió toda barrera, rompió toda regla, rompió todo, rompió hasta el cansancio, dice que estaba cansado y todo, pero Él fue a esa mujer, así como Jesús nos muestra también en su palabra que Él fue, dice, por la oveja que estaba perdida, por esa oveja que había desaparecido, dejó, dice, las 99 y fue por ella. ¿Por qué? Porque para Jesús el que anda perdido, el que aún no está en sus caminos, es también muy importante. Entonces Él nos está llamando y llama, dice que si Él toca, nosotros deberemos de abrirle, porque Él es el que está tocando a las puertas diario a diario, día con día. Dios está tocando a los corazones, está tocando a la humanidad, está llamando a la humanidad que vengan a Él en arrepentimiento. Entonces es por eso que nosotros debemos de comprender que Jesús nunca va a ser excepción de personas. Siempre
todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios y todos hay un propósito divino en los caminos de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así trabaja Dios y así trabaja Jesús en nuestras vidas cuando Él entra en nuestros corazones. Amén. Y otra cosa que nos enseña, hermano, Jesús es que Él viene a pecadores. Amén. Como vimos, Jesús es importante todo, pero en Marcos 2:17 dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, siempre es Jesús diciendo: yo quiero sanar, yo quiero transformar, yo quiero limpiar, yo quiero purificar una vida, quiero transformarla. Así como dice Marcos 2:17, que Él no vino, dice, a sanos, sino a enfermos, porque Él es el doctor de doctores que nosotros necesitamos. Ese es el Dios y Jesús que está en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que comprender eso en la palabra del Señor. Y algo que también, otra pregunta que debemos de hacerle al pasaje, que es muy hermoso, es muy bello, es: ¿qué nos enseña la mujer samaritana? Como mujeres, ¿qué nos está enseñando la mujer samaritana? ¿Qué nosotros debemos de aprender de ella? ¿Qué nosotros es lo que nosotros debemos hacer de ella? ¿Amén? Y para eso quiero que vayamos a un versículo para que entendamos qué es lo que nosotros debemos de aprender de la mujer samaritana. Está en San Juan 4, ahí en el mismo pasaje, pero ya al final Jesús concluye con algo muy importante, 39:42, que nos quiere enseñar también en este momento la historia y el pasaje que nosotros como mujeres también nos está llamando Jesús que lo hagamos. Amén. Dice, si lo tiene Yogli, amén. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más la palabra de Él. Y decía la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Vemos ahí, hermanos, que esta conversación que Jesús tuvo con esta mujer, este discipulado que tuvo en ese pozo, ese encuentro que tuvo Jesús con esta mujer, hizo algo especial en ella. Vino esta mujer, creyó en Jesús, fue salva, supo discernir que Él era el Mesías, el que le estaba hablando a su vida, que Él era el profeta en la cual era el que iba a venir, que era Jesús el que estaba en ese momento conversando con ella, como también es un ejemplo, hermano, claro de evangelización. Dice que esta mujer, Jesús le dijo: ven y llama a tu marido. Y vemos ahí como dice que muchos vinieron, muchos creyeron por la palabra de esta mujer, por el testimonio que esta mujer daba. Así es Jesús también, hermano, quiere que nosotros también seamos ese vaso en sus manos de que de poder evangelizar, de que alguien más crea la palabra y que crea que Jesús es esa única fuente de vida eterna, que en Él nada más hay salvación, que en Él hay ese perdón de pecado. Entonces vemos ese ejemplo tan grandioso de esta mujer, de que creyó en Jesús, y no solamente creyó, y por esta mujer dice que fue que Jesús entró a Samaria, entró a evangelizar y entró a dar de su palabra, porque dice que los samaritanos en sí no creían en Jesús, tenían mitos, tenían diferentes culturas, tenían diferentes dioses en quien adoraba, pero en ese momento Jesús, a través de esa mujer, Él hace un paso muy importante y va a Samaria, entra a Samaria y dice que muchos creyeron en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Y de esa forma, hermanos, Jesucristo quiere que nosotros hagamos lo mismo como lo hizo esta mujer samaritana.
que hablemos de su palabra. Dice su palabra que lo que por gracia Él nos ha dado, que también nosotros por gracia también lo demos. Amén. Entonces es muy importante que esa gracia que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros, también nosotros la demos a alguien más, a otra mujer, a otra persona necesitada, a alguien que realmente esté pidiendo a Jesucristo en sus vidas, un cambio en su vida, una agua en la cual dice que nunca más tendrá sed. Entonces nuestro objetivo principal es que nosotros seamos ese vaso también en las manos de Dios, ese vaso de evangelización, ese vaso de proclamar su palabra, de poder dar una palabra, de poder dar algo que pueda satisfacer la vida de otra persona. Amén. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos de eso, como también vamos a ver otros textos bíblicos en la cual nos habla que Jesús es esa fuente de agua de vida eterna. Amén. Y para eso le pido a Yoli que me ponga San Juan 7, versículo 37, 39. Amén. ¿Está ahí? Lo podemos leer. Amén. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Jesús? Dice que Jesús es ese río de agua viva que corre en nosotros, y lo está haciendo a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto creen que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Somos morada del Espíritu Santo. Entonces, de esa forma Jesús fluye a través de nosotros, hermanos, y quiere que nosotros también seamos ese río, esa agua en la cual nosotros le podamos dar a los demás. Amén. Por eso dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces es algo muy importante que Jesús nos prometió, que si nosotros creyésemos en él, de nosotros va a correr ese río de agua viva para los demás a través del Espíritu Santo. Sabemos que solo el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros es el que habla ahora por Jesús, el que habla y que puede cambiar eso en nosotros. Amén. Y otro, hermano, pasaje en la Biblia que nos habla que Jesús es esa fuente de agua que necesitamos, se encuentra también en Apocalipsis 21, del 5 al 7. Amén. Si Yoli lo pone, dice Apocalipsis 21, del 5 al 7, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y los seres de Dios, y él será mi hijo. Amén. Entonces dice, ¿qué nos está diciendo, hermano? Que él es el alfa y el omega, es el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Entonces dice que si nosotros creyéramos en él, tuviéramos sed, él nos dará esa agua gratuitamente. La palabra de Dios, hermano, es gratuitamente para nuestras vidas. Nosotros no tenemos que hacer nada, ya Dios hizo todo. Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Esa palabra que ahora tenemos, esa Biblia que tenemos, hermanos, esos libros, es para que nosotros la podamos, hermano, nosotros aprender, podamos estudiar, podamos renovar nuestra mente a través de la palabra. Y dice que Dios va a hacer eso en nosotros, todo nuevo, porque Él es, dice, el alfa y el omega. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será
mi hijo. Amén. Si el que él permanece hasta el fin, el que venciera en los caminos de Dios, el que venciera creyéndole a Dios, tiene una gran promesa Dios para nosotros, que Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su hijo. Amén. Eso de padre y hijo nosotros ya lo conocemos, que nosotros es una fiel relación que Dios nos promete de estar siempre con nosotros. Aunque Jesús se haya ido, dice que dejó ese Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, y ese Espíritu Santo jamás, dice, nos va a dejar solo. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, cual sea nuestra situación. Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos, porque Él está con nosotros desde el principio hasta el fin del mundo. Amén. Porque ese es el que estamos esperando. ¿Cuánto lo creen? Que es a Cristo Jesús el que esperamos. Si dice que si nosotros no lo esperamos, entonces en vano es nuestra fe. Entonces eso es lo que nosotros debemos de proclamar, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo es el que viene y es el que va a hacer nueva todas las cosas en nosotros. Amén. Y esa vida eterna que ha prometido darnos cuando Él venga en su segunda venida. Y por los que hemos creído y por los que hemos permanecido y los que estamos creyendo en Cristo Jesús, y también por los que van a creer, porque sabemos que son muchos los que van a creer. No somos simplemente nosotros, sino que son muchos los que van a creer en Cristo Jesús, y Él va a hacer también eso nuevo en sus vidas. Amén. Y otro, hermano, pasaje muy bonito que está sobre que Jesús es esa fuente, se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 17. Amén. Si lo pone yo, le dice Apocalipsis 22, versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Otra vez Jesús nos está diciendo, su palabra nos está diciendo que nosotros debemos de esperarlo. Esa esposa que nosotros somos. Sabemos que Él es nuestro novio. Muchos hemos estudiado ese pasaje donde Cristo Jesús es nuestro novio y nosotros somos esa esposa. La iglesia es la esposa la cual está esperando a ese novio que es Cristo Jesús. Dice que nosotros vamos a estar con esas vestiduras blancas, purificados, porque Jesús está haciendo la obra en nosotros, cambiados. Entonces, ¿para qué? Para cuando Él venga nosotros estemos listo. Entonces es obligación de nosotros y es algo que nosotros debemos de proclamar siempre: Jesucristo, ven, Jesucristo, ven, y atender la palabra del Señor, que Él nos está llamando todos los días, y que tomemos de esa agua gratuitamente, esa agua en la cual ya vimos en la mujer samaritana, dice que nunca jamás tendremos sed, hablando espiritualmente, nunca jamás tendremos necesidad, tendremos vacíos, estaremos solos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está con nosotros. Amén. Es muy importante entender la palabra de Dios, hermano, y creer que Dios está haciendo siempre nuevas cosas en nuestras vidas. Amén. Y no vayamos a fuentes equivocadas, a fuentes que a veces nos ofrece algo pasajero o algo que realmente en un momento nosotros nos podamos sentir bien, pero realmente eso no es lo que Dios y Jesús quiere en nuestra vida, sino que busquemos algo que realmente permanezca, algo que realmente haga la diferencia, algo que realmente nosotros podemos sentir paz, porque dice que la paz de Jesús es la que pasa todo sobre entendimiento. Esa paz solo Cristo Jesús la puede dar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esa paz, dice que como el mundo la da, dice Jesús, simplemente Jesús la da. El mundo la da equivocada, pero Cristo Jesús es la que la da, esa paz verdadera. Entonces, es muy importante entender la palabra del Señor, entender que Él es esa fuente de agua viva, esa fuente que nunca se va a secar, esa fuente que produce agua pura, agua limpia, agua realmente, una agua, hermanos, que va a ser en nosotros ese cambio en el cual nosotros necesitamos. Porque si los comparamos con esa agua que realmente nosotros tomamos a diario, es una agua que realmente nuestro cuerpo la necesita, que realmente las plantas las necesitan, los animales la necesitan, nosotros la necesitamos, pero es una agua que pasajera. Acordémonos que dice su palabra
que todo lo que está en este mundo es pasajero, todo es vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es lo eterno, es lo que nosotros necesitamos. Lo que realmente vale la pena es lo que nosotros debemos de buscar. Lo que realmente está haciendo que nosotros vayamos a camino de la vida eterna. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y esa verdad, hermano, nosotros la debemos de entender, la debemos de repetir todos los días de nuestras vidas, que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque así lo dice su palabra, porque así lo creemos, porque esa es nuestra fe, porque así Dios quiere hablarnos a nosotros. Entonces, es muy importante atender la palabra de Dios y venir siempre a los caminos de Dios. Amén. Y no ir a una fuente que realmente, como la mujer samaritana, tenía ese vacío en su corazón. Dice que ella realmente dice que había tenido, quizás por el mismo vacío, dice que había tenido 5 maridos. Y el que tenía, dice que no era también su marido. Entonces, ese pecado que estaba en ella, todo eso, Jesucristo lo vino a transformar, lo vino a cambiar, lo vino a limpiar. Fue ella una nueva mujer en Cristo Jesús. Y de esa forma Cristo Jesús viene a lavarnos nuestros pecados, viene a lavarnos nuestras vidas y viene a transformarnos. Amén. Sí, hermanos, les animo con esta palabra que sigamos creyendo, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos escudriñando cada día las escrituras, porque así como las aguas del mar, así como las aguas que son infinitas, así es la palabra del Señor. A veces no comprendemos cómo hay tanta agua en un mar, no entendemos cuánta lluvia cae. Así es la palabra de Dios. A veces no la vamos a entender porque es infinita. La palabra de Dios es infinita, aunque nosotros a veces pensamos que lo conocemos todo, que lo sabemos todo, pero Dios siempre nos habla a nuestra vida, algo fresco. Por eso es necesario que le busquemos. Algo fresco siempre viene a nuestra vida cuando nosotros buscamos de Cristo y buscamos de su palabra. Por eso es necesario esa agua refrescante, esa agua que limpia, purifica y transforma nuestras vidas, que se llama Cristo Jesús. Amén. Los dejo con esa enseñanza, hermana. Pónganle práctica, estudien en su casa, estudien más de la mujer samaritana. Yo les di una parte, pero es una historia realmente muy grande, es una historia en la cual Jesús nos deja una gran enseñanza, nos deja algo muy grande, y la otra parte no la leí, pero también es muy importante que ustedes la lean. Amén. Así síganse gozando en la casa del Señor, y le doy el tiempo a nuestra hermana que nos trae.